Entonces, tratamos de irnos a las bases de pensar esta relación del Estado, el individuo, la sociedad, ¿no? Términos que los hemos venido leyendo, con muy buenas lecturas, como ya les dije, pero que me parecía que los tenemos que aclarar cuando empieza a plantearse, ¿no? Plantear esta relación entre el Estado y la propiedad privada, ¿no? Ya habíamos dicho, surge el Estado, sociedad moderna, sociedad capitalista, y surge el Estado, y el Estado da libertad y permite que se desarrolle esta propiedad privada. Por el otro lado, ¿no? Porque en estado de naturaleza el hombre es el lobo del hombre. Por otro lado, en estado de naturaleza está la propiedad privada, pero está el egoísmo del hombre, que se genera a partir de ella, que se necesita del Estado para que controle, ¿no? Y para que evite que unos se queden con el usufructo de otros. Bien. Una tercera posición, que va a marcar lo que se llamó el socialismo utópico, ¿no? A ver, ¿por qué es el socialismo utópico? Porque después hay toda una relectura de Hegel y vamos a ir al socialismo que va a derivar hacia el comunismo. Pero ¿por qué me voy a esta otra visión más ligada al socialismo, que es la del pensador francés Jean-Jacques Rousseau? Pertenece al movimiento de la Ilustración. ¿Y qué va a plantear Jean-Jacques Rousseau en el discurso sobre la desigualdad de los hombres? Que bueno, el hombre vivía en un estado de naturaleza, ese estado idílico, que no hay un momento histórico, ¿no? Libre, sin pensar en el futuro, y cuando se encuentra con catástrofes naturales, qué sé yo, sequías, se encuentra con inundaciones, se da cuenta que solo no puede y que necesita de los otros hombres, ¿no? Entonces se agrupa. En ese agruparse desarrolla el habla, y en ese agruparse, en ese ir desarrollando, en ese empieza a generarse disputas, ¿no? Es decir, para Rousseau había un estado de naturaleza que él habla la idea del buen salvaje, en donde se vivía libre, había una idea de comunidad y empieza a aparecer una sociedad civil, y en esa sociedad civil se empiezan a dar disputas y se construye la propiedad privada, se construye la desigualdad, ricos que explotan a pobres, va a decir Rousseau, la inseguridad, la soberbia, el egoísmo, la venganza, bueno, todos esos males aquejan cuando los hombres empiezan a agruparse y empieza uno a decir esto es mío, ¿no? Y alambrar su espacio, ¿no? Y en función de ello dice, frente a esta desigualdad y a esta sed de venganza permanente, se dan cuenta que necesitan hacer un contrato social para controlar y lograr consenso y lograr una voluntad social. El contrato social permite que haya una república, una voluntad general de la asamblea, ¿no? Entonces, acá me parecía importante diferenciar esta visión en donde qué concepto de Estado y qué concepto de hombre, ¿no? Y a su vez también pensar en otro eje que también aparece, que es el del utilitarismo, que decíamos, vinculada a qué, como sociedad, cómo nos definiríamos, ¿no? ¿Qué somos como sociedad? ¿Una suma de partes? ¿Una suma de individuos simplemente? ¿O somos una comunidad? ¿No? Dos maneras de comprender la sociedad. Comprender lo colectivo, es decir, formándose desde lo colectivo, o comprender, hablando de una comunidad como una voluntad general, en donde prima el interés general y no prima el interés de los individuos, sino que es la voluntad general de la comunidad. Esta idea de comunidad es parte de la concepción ligada a la Ilustración del pensamiento rousseauiano. Y ahí la idea de comunidad política que supera el individualismo egoísta.
solamente con una comunidad política se puede superar ese egoísmo. Frente a un John Locke, desde un liberalismo político, que plantea justamente una suma de partes, suma de individuos. Entonces, aquí, para el siglo XVIII, van a aparecer las ideas de Adam Smith, en la obra de El ensayo sobre la historia de la sociedad civil, La riqueza de las naciones, y va a plantear justamente que no es la benevolencia del carnicero o del panadero, que esperamos nuestra comida, sino su preocupación por sus propios intereses. Y entonces aparece esta posición vinculada, y uno de los teorizadores que se recupera va a ser Thomas Malthus.